Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este curso de Teología Sistemática. Este es el segundo curso, ya tuvimos uno, que era de Bibliología. Y ahí, bueno, la modalidad era bien similar a la que estamos teniendo precisamente ahora, que serían cuatro clases grabadas, así como este video que están recibiendo ustedes ahora mismo. Y luego, finalmente, una reunión por Zoom, donde podríamos compartir algunas impresiones, responder algunas preguntas y seguir también reflexionando en este tema, tomando algunos desafíos. Y como les decía, bueno, el primer curso era bibliología, ahora corresponde el de escatología. Eso se escogió mediante un proceso democrático en el que se dio la oportunidad de votar por cuál de todas las demás temas era, consideraban bueno tratar. Y claro, normalmente se trata bibliología, luego se trata la teología propia, al Padre, luego al Hijo, al Espíritu Santo, y así. Y finalmente, al último está la escatología, pero ahora fue un poquito distinto. Parece que el interés estaba ahí candente y escatología fue escogido. Así que vamos a estar explicando algunos temas. Primeramente, explicar cómo va a funcionar el curso, algunos detalles más, además de lo que ya he dicho. También definir algunas cosas sobre la teología sistemática y luego ya entrar a definir escatología para luego, ya a lo que vinimos, a la primera clase. Así que, bueno, respecto al curso, ustedes van a recibir este video los días viernes, probablemente al mediodía, quizá un poquito más tarde, quizá un poquito más temprano. Si me atraso también puede ser, pero lo voy a estar notificando. Espero que no sea esa la intención. Ya con el primer curso entregamos todo al día. Así que esperemos también esta vez poder hacerlo así con la ayuda del Señor. Dentro de eso que ustedes van a recibir, aquellos que se inscribieron por el formulario, van a también a recibir un material en PDF, donde está precisamente lo que vamos a estar enseñando ahora, de una forma más ordenada, en forma escrita, ideal para aquellos que son más dados a estudiar de esa forma. Y al final de ese material también hay algunas preguntas que ustedes pueden realizar. No es necesario que esas preguntas me las manden, sino más que nada es para que ustedes mismos puedan ir ejercitando lo que ya han aprendido y ahora, si desean, tienen el deseo de mandármela, esas preguntas para que yo las revise o las comente, bien, bien, pero este curso, en esta ocasión, es sin nota. Básicamente lo que me interesa a mí es entregar el contenido, que ustedes puedan aprender de eso, reflexionar y ser desafiados a estudiar eh, más. ¿Por qué hacer este curso? Para que, claro, ustedes tengan las herramientas, puedan ordenar sus pensamientos sobre lo que dice la Biblia, en este caso sobre los acontecimientos futuros, también para que puedan ser desafiados a estudiar más. Esto no va a ser un curso donde se va a profundizar en cada uno de los detalles, siendo realista en cuatro clases, no se podría hacer eso. Básicamente va a ser para entregar algunas herramientas para que ustedes después puedan seguir y luego, ya dando la vuelta a todas las doctrinas, que son 10, esta es la segunda, podríamos quizás ya retomar escatología, hacer como una escatología 2 y ahí ya ir profundizando en algunas cosas. Pero paso a paso. Dentro del correo que ustedes, los que se inscribieron, van a recibir, también van a recibir un formulario de Google Forms, en donde ustedes pueden plantearme preguntas a mí sobre cosas que no entendieron, cosas que quizá no estén de acuerdo o cosas que consideren que sea bueno tratar en las próximas clases o cualquier comentario. Pero eso también es para ver si ustedes están participando activamente del curso, asimilando los conocimientos, siendo capaz de elaborar preguntas. Eso es muy importante, que sean capaces de elaborar preguntas en una de las grandes falencias que tenemos al estudiar. Y cuando lo hacemos, en verdad nos damos cuenta que podemos eh, internalizar el conocimiento y ser capaz incluso de buscar más de lo que ya hemos aprendido. Esa es la gracia de hacer preguntas. Así que aprovechen eso. Como les digo, no es obligatorio, eh, pero ustedes tienen que ver ahí que mientras más me sirva para aprender de esto, el provecho que puedo sacar es mayor y también ser de edificación para los hermanos.
Así que bueno, partamos definiendo algunas cositas. Voy a compartir el material. Vamos a compartir pantalla. Vamos a tirar esta presentación. Pero quiero que primeramente veamos el material. Eso no. Voy a mover esto un poquito acá. Yo me voy a tirar ahí a la esquina de la pantalla. Y este es el material que ustedes van a estar recibiendo. En la primera página hay una introducción. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que se entregó para el curso de bibliología. Una introducción sobre lo que era la teología sistemática. Ustedes quizá ya lo saben, ustedes quizá ya tomaron el primer curso, ya escucharon esto, pero obviamente aquello hay algunos que no. Así que vamos también a repasar esas cosas, explicando, por supuesto, lo que es la teología sistemática. Así que ya empezamos con el contenido, pero esto es un contenido introductorio sobre todo lo que es la teología sistemática. ¿Y en qué consiste la teología sistemática? En la organización de las escrituras mediante una síntesis de la enseñanza bíblica. Nosotros tenemos un conocimiento que, por ejemplo, tomamos un pasaje de la escritura y tenemos un entendimiento de lo que se está diciendo ahí. Ese entendimiento puede ser graficado como una línea. Supongamos, leíste Juan capítulo 2, Juan capítulo 3, y aprendiste algo sobre Dios, aprendiste algo sobre la salvación, aprendiste algo sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. Bien, y ese conocimiento podría graficarse como una línea. Ahora, luego de eso, leímos Efesios 4 y aprendiste algo nuevo sobre eso. Y ese conocimiento podría graficarse como otra línea. Ahora leímos Génesis 12 y aprendimos nuevas cosas, otra línea. Leíste después en Colosenses 1, otra línea. Y así, entonces, finalmente, como vamos aprendiendo cosas día tras día, si realmente estamos interesados en aprender de la palabra, vamos a generar muchas líneas por ahí, y no nos vamos a dar cuenta cuando tengamos un enredo de conocimiento que no sepamos bien cómo organizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si bien tenemos esta especie de repollo, de cosas así como un arbusto, tenemos ahora que empezar a ordenar eso. Entonces vamos a clasificar. Si lo viéramos como un arbusto, por ejemplo, ya acá están las hojas, acá están las ramas, acá están las raíces, acá, no sé, está el pajarito que puso su nido. eh, Todo eso, pero tenemos que irlo clasificando. Ya ramas secas, ramas verdes, ramas maduras, ¿bien? Y acá va a ser lo mismo. Entonces vamos a tener todo ese conocimiento que quizás por décadas hemos acumulado y vamos a tratar de clasificarlo. Lo que habla de la Biblia, la palabra de Dios, lo que habla de la teología propia, significa eso, el Padre, Dios el Padre, o también abarca todo lo que es Dios, la Trinidad, a Cristo también. Y ahí ustedes pueden ver en la pantalla también de las diversas doctrinas que se tratan de organizar cuando hablamos de teología sistemática. Tenemos todo este conocimiento, pero queremos también saber qué dice todo eso de los ángeles, por ejemplo. Entonces tenemos ese enredo ahí, sacamos un poquito y podemos ver lo que habla de los ángeles o del pecado o de la salvación. Y ahora en este caso nos vamos a centrar en lo que es la escatología. ¿Qué significa eso? La doctrina de los tiempos finales o futuros o venideros. Ahí después vamos a hablar un poquito sobre esa palabra. Pero para que podamos desarrollar una teología sistemática, creo que esto también lo tenía en las diapositivas. Sí, sí. Entonces, para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a usar las diapositivas. Me estaban llamando. Em, ya, bien, ahí está. Mucho más bonito ahí. Las principales doctrinas que se tratan, ahí ustedes lo pueden ver, por supuesto. Y para que podamos desarrollar una teología sistemática, es necesario primero realizar una correcta exégesis de la escritura. Ya, vamos con calma. ¿Qué significa la exégesis? Exégesis es una forma de decir la correcta interpretación de los textos bíblicos. Tenemos un texto bíblico y queremos sacarle todo el provecho a ese pasaje, a ese versículo, a ese libro,
Entonces vamos para eso a extraer la información y a eso se le va a llamar una exégesis, considerando, por supuesto, todos los detalles gramaticales, históricos, figuras retóricas, etcétera. Y considerando también detalladamente algunas palabras. Una de las gracias de la exégesis es que hace un énfasis en cada palabra que valga la pena, por supuesto, estudiar. Entonces vemos que toda la escritura es útil en este caso. Y vemos las palabras, vemos las frases de las palabras y vemos los párrafos también que conforman esas frases y finalmente podemos ver capítulos, podemos ver cartas, libros enteros. Y queremos sacarle todo el provecho, extraer el jugo de ese texto y a eso le vamos a llamar en esta ocasión exégesis. Bien, y eso es lo que teníamos y finalmente con todas las exégesis que podemos ir haciendo vamos a veces más elaborada, a veces con un esquema de trabajo organizado, a veces no tanto, pero siempre obtenemos conocimiento de eso y ese conocimiento tiene que ser ordenado. Y ese orden de conocimiento le vamos a llamar la teología sistemática, donde creamos un sistema para organizar lo que sabemos sobre Dios. Teología, Dios, logía, el estudio, la ciencia que estudia a Dios. Entonces, la teología sistemática depende de la exégesis. Nuevamente, no puedo organizar algo que no he entendido. No puedo hacer teología sistemática sin antes haber extraído, haber hecho exégesis de lo que la Biblia dice. Y todo el conocimiento que podemos obtener de esa exégesis tiene que ser organizado. Yo había mencionado en el curso de bibliología un ejemplo sobre esto, que era un supermercado vacío. Entonces, tú eras el reponedor de ese supermercado que estaba completamente sin nada y llegaba un camión, entonces, y estaban todos los productos ahí y tenías que ver entonces cómo organizarlo. Lo primero que tenías que hacer era tomar el producto o la caja y leer lo que decía ahí. Entonces podría ver que, por ejemplo, decía harina de tanto gramos de tal marca. Bien, y al interpretar eso, tú podrías saber qué es lo que tienes en la mano. No es azúcar, no es sal, sino que es harina y es de tal marca. Entonces puedes saber en qué pasillo y en qué posición exacta tiene que ir. Cuando interpretamos lo que tenemos en la mano, esa harina ahí, lo que estamos haciendo es una exégesis de esa harina. Y cuando la estamos poniendo en el lugar correcto del supermercado, estamos haciendo una teología sistemática con eso. Lo estamos organizando todo. Y así tenemos el pasillo de la harina, el pasillo de las pastas, el pasillo de los detergentes, y así vamos avanzando. Vamos sistematizando lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, con el conocimiento bíblico tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero acá no hablamos de pasillos, sino que hablamos de doctrinas. Y doctrina es precisamente el conjunto de conocimiento, de dogmas, de todo lo que hemos aprendido de Dios, en este caso extraído de la Biblia. Es una teología sistemática de la Biblia. Y esto nos puede ayudar porque cuando no sabemos cómo organizar eso, nosotros decimos, sí, yo comprendo todas las cosas, pero alguien nos pregunta de qué se trata la Biblia y nos complicamos. Alguien nos pregunta quién es ese Dios y nosotros sabemos cómo expresar qué es Dios o quién es Dios o qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo y nos cuesta porque no hemos organizado bien ese conocimiento. Tenemos ahí ese embrollo, ese enredo de, de conocimiento, pero no lo hemos organizado en nuestra mente. Así que cuando nos pregunten ahora, vamos a poder decir más claramente, por ejemplo, qué es la salvación, cómo se logra la salvación. Vamos a poder defender nuestra fe. Vamos a poder también tener seguridad de lo que sabemos y decir con certeza, esto no lo sé solamente porque me dijeron que era así, sino porque yo lo he estudiado y porque he podido sacar mis propias conclusiones y llegado a que esta es la conclusión correcta. Y también nos va a mejorar en nuestra vida de oración. Vamos a poder saber a qué Dios estamos orando, por medio de qué espíritu estamos orando, cuáles son los méritos de Jesucristo por los que estamos orando, cuáles son las cosas que agradan a Dios, etcétera, y cuál es nuestra condición. Entonces,
nos va a ayudar en todo eso. Entonces, bien, avanzando en esto, ahora podemos saber que, voy a ordenar un poquito algunas cosas acá, que llegamos al tema de la escatología. Entonces, el pasillo que nos corresponde hoy día es ese, el de los tiempos futuros. Y la palabra profecía va a aparecer acá muchas veces. La escatología es prácticamente estudiar lo que son las profecías de la Biblia. Y por medio de la revelación general, para los que estuvieron en el curso anterior o para los que conocen también lo que es la Biblia, y la revelación de Dios en general, a ver, organicemos un poquito. La revelación general es la creación, la conciencia, la providencia de Dios, que nos muestran cosas sobre Dios, pero no específicas, no en detalle, sino que está limitado a lo que podemos ver solamente. Y la revelación especial de Dios es sumamente más específica, sumamente más suficiente para llegar a conocer realmente quién es Dios, cómo es Dios y cómo llegar a Él. Podemos conocer por medio de la revelación especial cómo agradar a Dios también, entre muchas otras cosas específicas y que va dirigido a la humanidad y a aquellos que también puedan entender esto por medio del Espíritu Santo. Y esta revelación existe porque Dios quiere dar a conocer verdades sobre su persona, cómo es Él, cómo trata con la creación. Y dentro de todo esto que Dios quiere revelar, quiere mostrar a nosotros, se considera, por supuesto, temas tan relevantes como el origen del universo, los planes de Dios, los propósitos de Dios, la diferencia entre el bien y el mal, la justicia de Dios, hasta llegar a los escritos, a todo lo que habla sobre el destino del universo y de las personas. Y el destino, las cosas futuras, es presentado en la Biblia por medio de profecías. Entonces no hay escatología sin profecías. Alrededor de la cuarta parte de la Biblia corresponde precisamente a cosas que en aquel tiempo fueron profecías. Algunas se fueron cumpliendo. Por ejemplo, podemos ver profecías en Isaías que hablaban de Jesucristo. Podemos ver profecías en otros profetas que hablaban de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, del nacimiento de Cristo y muchas otras cosas. ¿Qué cosa? Eso ya se fue cumpliendo. Ya, aún así, en su tiempo eran profecías sobre cosas futuras. Y aún todavía hay cosas que no se han cumplido, incluso en nuestros tiempos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cuáles son esas cosas que en nuestros tiempos todavía no se cumplen, cuándo se van a cumplir, cómo van a ser, por qué es así, etcétera. Y sobre eso precisamente trata la escatología. Pensé que estaba temblando, pero era otra cosa. Ah, y acá está precisamente lo que acababa de decir. Voy a coordinarme bien con las diapositivas. Y... a ver, acá me falta una diapositiva. No, está bien. Bueno, las profecías pueden ser estudiadas y ordenadas. Eh, el término escatología, que precisamente cuando estamos ordenando lo que son las profecías, procede de la palabra griega eschatos, que significa último, fin o final. Y en Primera de Pedro 1:5 precisamente está esa palabra justo al final cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo eschatos. Y de ahí viene la palabra escatología, las cosas postreras, el estudio de esas cosas. Y como tenemos a un Dios que es todopoderoso, ese Dios tiene también la capacidad de cumplir todos los planes que se propone. Y como tenemos un Dios que es omnisciente, tenemos un Dios que conoce todas las cosas futuras y que ha decidido, por supuesto, revelarlas a nosotros. Lo que Él en su voluntad ha querido revelar. No es que está todo lo que va a pasar, no, sino que está lo que Dios ha querido y ha estimado suficiente para revelar a nuestras vidas.
Y la escatología en este caso implica el estudio de estas cosas, específicamente los últimos tiempos, los sucesos que van a estar relacionados con el regreso de Jesús. Y ahí va a estar incluido también lo que es la tribulación, la gran tribulación, la resurrección de nosotros al final, los juicios y el reino. Y en la resurrección ahí podemos ver la resurrección de aquellos que del Antiguo Testamento, aquellos en los tiempos de la iglesia, aquellos que van a ser condenados al castigo eterno, etcétera. Entonces la Biblia está presentando lo que va a ser el final del universo y el destino de nuestras vidas, y eso lo podemos clasificar como algo glorioso, que vendrá también como fuente de esperanza y aliento para el cristiano. La Biblia finalmente la podemos contemplar como un libro con un final feliz, que sabemos que cuando estemos con el Señor lo veremos a Él, seremos transformados, todas las cosas serán hechas nuevas. Y también podemos conocer que la muerte será derrotada, como dice Primera de Corintios 15, 54-55. Todos los textos que están acá no los vamos a leer, pero ahí aún así ustedes los pueden pausar y buscar. Y también se producirá lo que es el arrebatamiento y cuando nos encontremos con aquellos cristianos ya fallecidos, si es que estamos vivos para ese momento, y confiamos en que ese arrebatamiento, ese comienzo de la venida del Señor ya será pronto. Y por supuesto, la gran motivación no es solamente encontrarnos con aquellos creyentes que ya están fallecidos, sino que con nuestro Señor Jesucristo y que estemos para siempre con Él. Entre, por supuesto, muchos otros sucesos. Y no solamente sirve para alentarnos, sino también para advertirnos y advertir a aquellos que no han confiado en Jesucristo para salvación. Es decir, el juicio viene, la ira de Dios está en camino y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que arrepentirnos de creer en Jesucristo para salvación. Entonces, al estudiar la escatología, sabemos lo que va a pasar y sabemos también lo que les va a pasar a aquellos que rechazan activamente a Jesucristo. En 1 5, 2 y 3 dice lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, hablando de los tiempos finales, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, por tanto, librémonos de estas cosas por la gracia de nuestro Señor, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Jesucristo. Él murió para librarnos de los pecados y nos da la oportunidad ahora de creer en Él. Em, Ahora bien, todo lo que es la profecía podría ser difícil de entender. Y es precisamente sobre eso que quiero que tratemos en esta clase, lo que va a ser la interpretación de la escatología, de la profecía, considerando, por supuesto, lo difícil que puede llegar a ser. ¿Por qué es difícil? Por la cantidad inmensa de figuras retóricas y simbología. Ahora bien, en la escritura siempre hay asuntos en los que ha ocurrido discrepancia, tal vez producto de que se ignora la escritura o se rechaza la escritura. Entonces, claro, hay discrepancias sobre, por ejemplo, quién es Dios, sobre la existencia de Dios. Algunos dicen que Dios no existe. Y eso es porque obviamente hay un rechazo ahí de la escritura, no la reconocen como autoridad. Y la escritura parte diciendo que Dios existe en su primer versículo. Sin embargo, aún así, entre aquellos que conocen la palabra, que aman la palabra y la consideran autoridad para sus vidas, hay dificultad para entender a veces lo que la escritura está diciendo. Hay asuntos también controversiales en donde incluso los estudiosos, los eruditos, discuten y no se ponen de acuerdo. Y eso es porque hay dificultad a veces para entender el mensaje de Dios. Eso no es culpa de Dios por haber expresado mal su mensaje, sino que es culpa de nosotros por no tener la capacidad suficiente. O sea, no es la culpa, sino que es la realidad de nosotros por no tener la capacidad suficiente para entender la Biblia a cabalidad.
Pero llegará el momento, y también lo vamos a ver en escatología, cuando podremos comprender todas las cosas. Em, pero la profecía bíblica destaca ahí, brilla por ser uno de los asuntos más controversiales que hay. ¿Por qué? Como ya lo dije, por el uso de tanta figura literaria, retórica, simbología. Y hay algunos que se han visto tentados y se han declarado agnósticos escatológicos. ¿Qué significa eso? Personas que han reconocido que son incapaces de entender lo que Dios quiere decir respecto a los tiempos futuros. Cuando una persona se reconoce agnóstico en cuanto a Dios a nivel general, dice, yo creo que hay un ser superior, pero no tengo la capacidad para llegar a concluir quién es y no considero que la escritura no me acerca a eso. Entonces yo digo, sí, yo creo que hay algo ahí, pero no podría decir que es el Dios de la Biblia. Entonces me considero ignorante en ese tema, pero está ahí, pero yo no lo conozco. En este caso, en cuanto a escatología, uno puede decir que es agnóstico escatológico, al decir sí, obviamente van a haber cosas futuras, obviamente Dios va a obrar y va a cumplir sus planes, pero no sé cómo. Y la Biblia lo habla, pero no lo entiendo. Yo soy agnóstico escatológico. Y también está la tentación de meterse demasiado en cosas que la Biblia no especifica, como decir quién es el anticristo y empezar a buscar nombres. El anticristo puede ser este político, el anticristo puede ser esta figura mediática, o el anticristo viene desde acá, ¿ya? O también la fecha exacta del arrebatamiento. Ya hay muchos, históricamente han aparecido muchos que se han atrevido a declarar cuándo va a ser que el Señor Jesús va a venir por nosotros. En fin, también vamos a estar hablando sobre esos temas más adelante. Básicamente acá plantear que puede haber dificultad. Em, pero hay algunas afirmaciones que nos pueden animar a esforzarnos para entender lo que es la profecía bíblica. Primeramente, la profecía es parte de la palabra de Dios y toda la escritura, incluyendo por supuesto la profecía, debe ser enseñada a nuestras vidas y a los demás. Uno puede decir, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, pero la profecía para mí no. No, la profecía está ahí dada para ti. Entonces también está el deber de entenderla. Y hacemos bien en estar atentos a las profecías, porque la Biblia dice que tenemos que estar atentos a estas profecías, porque son los mensajes de hombres que hablaron por su cuenta, perdón, son los mensajes de Dios de hombres que no hablaron por su cuenta, sino que hablaron eh, siendo movidos y representando a Dios, siendo inspirados por Dios, que es algo que habíamos visto también en lo que es bibliología, la inspiración de la escritura. Y en segunda de Pedro 1, 19 al 20, hablando de la palabra profética más segura, dice que hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, por supuesto, que la escritura no es algo que tenemos, no es algo que proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Y una segunda cosa que nos puede animar a atrevernos a estudiar mejor la escatología, la profecía, es que Dios nos dio la profecía para que la entendamos. Y podemos leer cómo en Apocalipsis 1, del 1 al 3, nos dice que al tener la profecía ahí, tenemos que primeramente leerla, tenemos que también oírla y también tenemos que guardarla. Y entre todo eso, por supuesto, está el entenderla. Dice el texto en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que, primeramente, lee, y los que oyen, en segundo lugar, las palabras de esta profecía y además guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces tenemos que leerlas, tenemos que oírlas, tenemos que guardarlas, obedecerlas y esperar a nuestro Señor. Un tercer punto,
Dios nos ha dado ayuda para entender la palabra profética. No nos dice entiendan esto y luego nos deja abandonados. Entiéndanlo como puedan. No, sino que nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo, precisamente de la unción del Espíritu Santo para conocer y para entender todas las cosas. Por tanto, hermanos, ningún cristiano puede decir legítimamente que la profecía bíblica es incomprensible y de dominio exclusivo de algunos eruditos. Entonces vamos a ver ahora cuatro principios, a ver si avanzamos en la siguiente. Sí, acá está. Cuatro principios para una interpretación adecuada. Yo puedo decir, sí, la escatología hay que interpretarla, pero me doy cuenta que hay personas que con muy buenas intenciones la interpretan de una manera muy distinta a quizás como la interpretas tú. Entonces tenemos que ver cómo debiéramos interpretarla. No, no, esto no, no sirve solamente de buenas intenciones, sino que tenemos que hacerlo con la responsabilidad adecuada. Entonces, el primer principio va a ser este: interpretar el pasaje profético, dice profética, pero el pasaje profético literalmente. Y ahí yo planteo una pregunta. El hecho de que estas profecías estén repletas de símbolos, lo cual no es extraño, todos sabemos que las profecías, sobre todo en Apocalipsis y en otros libros también, como en Daniel, están repletas de símbolos y de figuras retóricas. La pregunta es, ¿eso nos da licencia para interpretar la profecía de forma mística, como si hubiera un mensaje oculto detrás de todo eso? Y la respuesta es no. La profecía usa símbolos para dar a entender el significado literal del mensaje, no para espiritualizar una verdad o alegorizar el contenido. ¿Qué significa espiritualizar una verdad? Decir, por ejemplo, acá está hablando de la tierra de Canaán, pero eso si lo espiritualizamos apunta al cielo. O esto está hablando de Israel, pero al ser espiritualizado apunta a la iglesia. O esto está hablando del reino, pero al ser espiritualizado apunta al corazón de los creyentes. Eh, y lo otro puede ser también alegorizar, que es cuando dice, bueno, acá tenemos una palabra, esto simboliza, no sé, el fuego simboliza esto y el agua simboliza esto otro, y cuando hay lágrimas simboliza esto otro, y cada cosa va simbolizando algo. Eso significa alegorizar el contenido de la profecía. Entonces vamos a ver que, claro, tiene que ser interpretado literalmente. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa interpretar literalmente? Y eso es un método de interpretación en el que cada palabra tiene el mismo significado exacto que tendría en su uso habitual. Eh, por ejemplo, yo podría mencionar que si yo les dijera a ustedes esto, que esto lo extraje de este libro, se me había olvidado mencionar esto, ¿ya? Este libro que está acá, que se llama Entienda la profecía de los últimos tiempos, un estudio exhaustivo de Paul N. Benwar. Este libro lo voy a estar usando para avanzar con él, para elaborar el contenido. A su vez también, por supuesto, este infaltable, la teología sistemática de MacArthur, para eso. Y en este libro de Benwar, nuevamente iba ahí, eso. Espero que no se haya visto al revés. Se menciona un ejemplo sobre lo que es la interpretación literal, bien, bien entretenido, dice así: si le dijera que acabo de ver tres perros marrones en la calle, usted interpretaría esta afirmación de manera literal. Usted no intentaría encontrar un significado encubierto en mi comentario, sino que daría por hecho que vi tres, no cinco, vi perros, no gatos, y eran marrones, eran café, no, no eran negros, y los vi en la calle, no los vi en el parque. Entonces, eso significa interpretar literalmente. Una persona me dijo que vio un perro, y yo entiendo que vio un perro. Ahora, por ejemplo, en los 90 se hablaba de los patos malos. Entonces, una persona podría decir, yo vi un pato malo en el parque, que era como una persona que estaba, que daba la apariencia o se tenía el conocimiento de que era delincuente o inclinado, eso. Entonces, si lo interpretáramos literalmente, podríamos decir, claro, está hablando de patos, animales que hacen cuac cuac y son malos, son malvados. Pero eh,
al interpretarlo literalmente, nosotros estamos conociendo también algunas cosas del contexto. Y sabíamos que en el contexto de Chile de los años 90 se hablaba de Pato Malo para eso. Entonces no es una interpretación simbólica, sino que es una interpretación literal usando un símbolo para entender eso. Entonces, para conocer cada palabra, cada oración, cada versículo y cada escrito de la Biblia, es necesario considerar las reglas de gramática y la retórica también, que significa todos estos recursos como hipérbole, metáfora, hiperbatón, etcétera, eh, así como también los datos históricos y culturales, en este caso, de la época, ¿de cuál época? Bíblica, donde fue escrito lo que estamos leyendo ahora. Por eso también es importante conocer lo que es la historia. Em, si consideramos ahora, hermanos, lo que se ha dicho en las páginas, ustedes han leído, en las páginas anteriores, si están con el material o han escuchado ya de lo que he mencionado, Dios quiere que los humanos entiendan su mensaje. Entonces, la comunicación profética va a seguir las reglas que nosotros usamos para hablar. Eh, sin, si no interpretáramos eso, lo que Dios está diciendo de una forma literal, haríamos que nuestra comunicación fuera confusa y además que se transformara en algo inútil. Algunos entenderían esto de una forma, otros lo entenderían de otra forma. Al final, ¿cuál es la forma correcta? No lo sabríamos. Entonces no nos sirve. Tiene que ser algo que se puede interpretar conforme al propósito de Dios. Miren un ejemplo. Quiero que leamos Génesis 17:8. Dice así, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces acá esto tiene que ser interpretado de forma literal. Se está dando de parte de Dios una promesa que es para Abraham y que es en relación a un territorio. Eso es interpretarlo de una forma literal. Uno, si lo interpretara de una forma simbólica, estaría siempre buscando un significado místico a esto, como por ejemplo alguna referencia al cielo o alguna inclusión de la iglesia, como si Dios estuviera hablando en este pasaje quizás de la iglesia, eh, o de quizá otra cosa. Pero en este caso vemos el pasaje de Génesis 17 y decimos, no hay nada acá que me fuerce, que nos obligue o nos incline al menos a pensar que esto puede ser entendido de una forma distinta a como lo entendió Abraham. Si hubiera algún detalle ahí, claro, uno podría decir, esto puede ser interpretado de esa forma, y decir que acá se está hablando de la iglesia, etcétera. Pero no está hablando de Abraham, está hablando de la tierra de Canaán. Incluso menciona el nombre de Canaán. Entonces lo vamos a entender de una forma literal. Entonces, la pregunta ahora puede ser, ¿por qué la profecía usa tanto estas figuras retóricas? ¿Por qué no dice simplemente va a pasar esto y, y esto otro y va a ocurrir de la siguiente manera? Pero vemos que comienza a hablar de símbolos, comienza a hablar de un dragón, comienza a hablar de algo que sale del mar, etcétera. Y eso son simbología. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Y la idea acá es que las figuras retóricas son valiosas como herramientas de comunicación para que podamos entender algo, quizás para marcar un énfasis, o también por el simple hecho de que Dios usa estas figuras en lo que es la profecía. Un ejemplo puede ser Apocalipsis 8:8. Acá se usa una figura retórica llamada símil para dar a conocer y a entender una verdad literal, donde dice el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, algo así como una gran montaña. Eh, Uno podría decir, Juan pudo haber dicho que había visto un meteorito, o vio caer un asteroide, o quizá un objeto que incluso hoy no sería extraño. Pero Juan no se expresó de esa forma, quizás porque no sabía lo que era un meteorito en aquel entonces. Pero la interpretación literal de este pasaje nos da a entender que efectivamente en aquel momento va a caer algo enorme en el mar, y va a ser algo así como una montaña.
Y la retórica, símil, utiliza esa palabra, como una gran montaña. Y en Apocalipsis lo van a ver bastante. El tema que cayó una cosa como gran montaña, ocurrió esto que era como esta otra cosa. Y eso es para entender que no cayó literalmente una montaña, sino algo como una montaña. Ahora bien, hay otras interpretaciones. Ojo, acá yo ocupé un libro que es precisamente este. Les puede servir en parte también para conocer lo que son las figuras literarias. Acá se habla este se llama Diccionario de Figuras de Dicción, de Bullinger y Francisco La Cueva. Entonces acá ustedes van a poder conocer un montón de figuras literarias, la elipsis parte por eso, por ejemplo. Eh, bueno, ahí ustedes también lo pueden escudriñar un poquito si es que lo tienen. Si no, ahí vemos cómo lo podríamos conseguir para todos. Pero hay otros recursos también que tenemos que tener cuidado, que son bastante buenos, pero en algunos asuntos escatológicos pueden tener eh, diferencias. Por ejemplo, la Biblia de la Reforma, donde el editor general fue R.C. Sproul, eh, habla de este texto y se refiere a este texto como más que algo enorme cayendo del cielo como un meteorito, se refiere a lo que podría ser situaciones de gran estrés espiritual que los creyentes enfrentarán en algún momento de su vida. Así lo pueden interpretar. Y esas cosas pasan cuando interpretamos de forma alegórica algo que debiese ser literal y interpretamos también aplicando símbolos en cosas donde no necesariamente debieran haber. Entonces, decir esto nos podría llevar también a preguntarle al escritor, al apóstol Juan, la razón de por qué decidió ocupar esas palabras tan complejas para decir algo que pudo haber explicado más fácilmente. Vendrán grandes pruebas para la iglesia. Pudo haberlo dicho de esa forma, pero no. Él quiso decir que cayó algo como una gran montaña. Entonces uno dice, ¿por qué ocupaste esa palabra? Y quizás porque no se está refiriendo a situaciones de gran estrés, sino que se está refiriendo a algo enorme que va a caer en el cielo. Bueno, Apocalipsis y toda profecía busca dar a conocer verdades literales de una manera aceptada y común para sus oyentes, considerando que muchas veces Dios usa la simbología para revelar su verdad. Pero, veamos esta pregunta acá. ¿Por qué a nosotros nos puede parecer tan difícil algo que fue explicado en las palabras más sencillas que se pudieron escoger? Y acá es porque ocurre lo que se llama comúnmente brechas. Brechas culturales, brechas temporales, brechas de lenguaje, que son, por ejemplo, una brecha cultural es cuando nos enfrentamos a una cultura diferente a la que tenemos ahora en Chile en el año 2022. Estamos hablando acá de Israel en el año, después del año 90 después de Cristo. Entonces, mucho antes. Nosotros vivimos en el año 2022 y muchos de los recursos usados para explicar algunas cosas en aquellos tiempos ahora ya no se usan. Además, en el género literario de la profecía se usa mucho más la figura retórica que en otros géneros. Por ejemplo, en la narrativa no se ocupa la simbología para decir que Jesús llegó a la tierra de Jerusalén. No, sino que se dice Jesús viajó y llegó a Jerusalén. Eh, pero, por supuesto, acá el desafío es saber diferenciar cuando estamos frente a algo que simboliza otra cosa y cuando estamos frente a algo que literalmente es lo que dice ser. Un ejemplo puede ser Apocalipsis 11:8. Acá se está refiriendo a los dos testigos que aparecerán en el periodo de la gran tribulación. Acá estas cosas pueden ser un poquito extrañas para algunos, pero las vamos a ir viendo en la medida que avancemos con las clases. Esto se tiene que estudiar en conjunto, pero igual de todas formas decidí partir con la base de lo que es la escatología, que es la interpretación correcta de los textos. Entonces, si vemos este texto en Apocalipsis 11, vamos a ver que se dice lo siguiente: y sus cadáveres
estarán, hablando de los dos testigos, por supuesto, los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Eso tiene que ser interpretado de una forma literal. O sea, van a estar los cadáveres de estos dos testigos en la plaza, no van a estar enterrados, van a estar a la vista de todos. No hay algo que me haga decir que eso es simbólico. Y en la segunda parte del versículo dice que en sentido espiritual, hablando de la grande ciudad, se llama Sodoma y Egipto. Y eso evidentemente es simbólico. La ciudad no está hablando de Jerusalén. ¿Y por qué dice que la ciudad se llama Sodoma y Egipto? Para hablar de la decadencia moral que va a haber en ese entonces. Entonces esa frase va a ser interpretada de una forma simbólica. Pero la siguiente dice esto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ahí nos da la pista de que está hablando de Jerusalén. Y eso es literal. O sea, el Señor fue crucificado en ese lugar. Entonces vemos que hay cosas que tienen que ser interpretadas literalmente y otras que tienen que ser interpretadas de una forma simbólica. Pero tenemos que hacer el ejercicio de determinar cuándo algo es simbólico y cuándo algo es literal. Eh, Y bueno, ¿cómo saber cuándo estoy frente a una figura retórica? Si no somos expertos en lingüística, en gramática y en todas estas cosas, nos va a costar demasiado. Comprendido también que esto fue escrito en griego y algunas cosas en hebreo del Antiguo Testamento. Entonces debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Sería imposible hallar sentido a este texto de forma literal? Es decir, por ejemplo, cuando dice que la ciudad se llama Sodoma y Gomorra, eso literalmente es así. La ciudad se va a llamar, Sodoma y Egipto, perdón, la ciudad se va a llamar así. Entonces uno dice, no, no, obviamente donde fue crucificado Jesús no se llamaba Sodoma y Egipto. Eso está hablando de algo simbólico. ¿Hay algo en el texto que puede indicar que es simbólico? También tenemos que hacernos esa pregunta. Y si es simbólico, ¿puedo definir su significado? Por ejemplo, podría decir Sodoma y Egipto, pero ¿qué significa eso? No lo sé. Pero al ver, por ejemplo, otras cosas en la escritura, puedo saber que Sodoma y Egipto para las personas que estaban leyendo en ese entonces la Biblia significaba algo bien claro. Como también cuando Pedro escribe desde lo que llama la Babilonia, entendiendo que Babilonia ya no existía en aquel entonces. Entonces, obviamente, eso está hablando de una forma simbólica. Eh, Nuevamente un ejemplo acá. Si el texto de Génesis 17:8 fuera simbólico, ¿se está refiriendo al cielo o a la iglesia? Ese también ya lo habíamos leído. Bien. Eh, También en Juan 1:28, se está hablando del bautismo, lo que hacía Juan el Bautista. Ahí y dice que Juan estaba bautizando en Betabara, al otro lado del Jordán. Pero en el siguiente versículo, Juan se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, cuando dice Juan estaba en Betabara y estaba bautizando, eso es literal. Pero cuando Juan dice, hablando de Jesucristo, ese es el Cordero de Dios, él no está diciendo que Jesús era un animal de cuatro patas, sino que está diciendo que era un hombre, pero su persona y su sacrificio y lo que iba a hacer se podía ser simbolizado y representado como el Cordero de Dios. O también podríamos ver lo que dice Isaías 11:1, ahí ustedes lo pueden buscar, que anuncia una verdad literal, que significa que a través de la descendencia de David, hijo de Isaí, esa vara que habla ahí, vendría el Mesías a través de un símbolo. Y acá está hablando de un tronco que aparentemente está muerto, ya no puede seguir brotando, pero aún así tiene raíces y está dispuesto a brotar. Y en ese caso, aquellos que estaban leyendo esto, Isaías hablando de un tronco, de una vara, de raíces, etcétera, ellos podrían entender eso y se asombrarían al ver cómo Dios, a través de un pueblo que parecía muerto, iba a hacer salir al Salvador. Y eso produciría esperanza, por supuesto, en ellos. Eh, lo que debe pasar acá es que el intérprete debe investigar para descubrir cuál es la verdad literal allí. O sea, si hay un símbolo, tiene que haber algo a lo que está apuntando ese símbolo. Y algunos pasajes, por supuesto, podrían encontrar a los intérpretes divididos en cuanto a si deben entender eso como una figura retórica o algo literal. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Apocalipsis 2:10.
donde se está hablando el apóstol Juan a las iglesias, las 7 iglesias, y hablando de la iglesia de Esmirna, dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces la pregunta ahí es esto. Esos 10 días se refieren a 10 días de 24 horas, o sea, tendrás tribulación por 240 horas, o se refiere quizás a 10 periodos, a 10 años quizás, o a un periodo breve, va a tener tribulación, pero eso va a acabar, pronto va a ser breve. Y ahí la escritura en ese caso no está siendo clara, pero sí está siendo clara en lo que está siendo literal detrás de ese símbolo. Uno podría decir, claro, el símbolo y detenerse ahí, qué significan los 10 días y pasar toda la vida buscando entender lo que son los 10 días. Pero la verdad literal detrás de eso era que la iglesia que estaba en Esmirna, los creyentes allá, serían expuestos a prueba, a persecución, a tribulación. Eh, y no sería esa tribulación, la gran tribulación, ese periodo de 7 años, sino que sería un tiempo distinto. Entonces ahí se está hablando de eso, vas a tener sufrimiento, pero no será el sufrimiento que va a venir después porque ese periodo va a ser más largo. Entonces el tuyo va a ser distinto, va a ser breve. Así que va a tener sufrimiento, pero no va a ser lo que va a venir después. Em, Ahora quiero mencionar algo también acá en este contexto sobre lo que son los amilenaristas, o amilenialistas también se puede decir, con L. Em, pero los amilenaristas son un ejemplo de aquellos que espiritualizan los textos escatológicos que se debieran tomar como literales. Ellos se, se oponen al tema de la interpretación literal, aunque muchos dicen que sí, ellos interpretan las cosas de una forma literal, pero aquellos como por ejemplo yo, seríamos literales extremos, un literalismo extremo. Y, claro, ellos dicen, no, hay cosas que tienen que ser interpretadas de una forma espiritual, como por ejemplo la escatología. En este caso, los amilenialistas, ellos consideran que hay cosas como la salvación, que no se tiene que espiritualizar, son así cosas como la obra de Cristo. Cuando dice que Jesucristo murió en la cruz, obviamente eso es algo, es así, tiene que ser interpretado de forma literal, pero cuando habla de cosas proféticas, eso para ellos abre la puerta a lo que es interpretar de forma espiritual, alegórica, simbólica. Por ejemplo, para ellos, el milenio en el que Jesucristo reina por 1000 años, de lo que habla Apocalipsis 20, existe, obviamente. No es que, y ellos mismos han sido claros en decir que los amilenialistas creen en el milenio, pero para ellos el milenio es espiritual o es exclusivamente algo del cielo, algo celestial. No es algo que va a ser específicamente 1000 años, no, sino que va a ser algo simbólico simplemente y que va a ser sumamente extenso, apuntando en este caso a la eternidad. El, el enfoque espiritual que ellos tienen, o también lo podríamos hablar alegórico, místico, pero hablando de eso espiritual, considera en este caso que obviamente existe un significado literal en la profecía, pero eso pasa a segundo lugar cuando tenemos que buscar un significado más profundo y algo más espiritual detrás de eso. Entonces ellos dicen, claro, vamos a interpretar esto de acuerdo al contexto, de acuerdo a todo eso, pero hay algo más que Dios nos está queriendo decir. Eh, por otro lado, el enfoque que tengo yo, y acá que es literal, indica que hay, por supuesto, interpretación que tiene que ser simbólica. Pero esa interpretación simbólica apunta a lo que finalmente va a ser literal. Es decir, yo puedo entender que en este caso se está hablando de un símbolo para hablar, no sé, por ejemplo, de la tribulación, pero eso no quita que la tribulación vaya a ser simbólica. Lo voy a decir de nuevo. La tribulación se puede hablar y se puede presentar a través de símbolos. La gran tribulación de 7 años. Pero eso no significa que la gran tribulación es un símbolo, sino que obviamente es algo literal, que es explicado a través de símbolos. Espero se haya entendido eso. Bueno, ánimo. Vamos a pasar a la siguiente.
Los intérpretes literales entienden que no se puede negar el reinado de Cristo de 1000 años, o sea, el reinado simbólico, en este caso el reinado espiritual, en el corazón de los creyentes, porque por ejemplo los milenialistas hablan de eso. El milenio es el reinado de Jesucristo en el corazón de los creyentes. A eso apunta. Y eso no se puede negar. El Señor Jesús va a reinar y está reinando en mi corazón. Pero ese reinado espiritual no anula el hecho de que el reinado milenial de Jesucristo sea por 1000 años y sea sobre, partiendo desde la nación de Israel. Un ejemplo de esto. Si leemos Lucas 1:31, vamos a ver que en el versículo 31, evidentemente es literal y los amilenialistas lo han entendido así. Y dice así, y ahora concebirás en tu vientre, hablando el ángel a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya, eso es simbólico. El vientre es algo simbólico simplemente. El hijo es algo simbólico. No, literal. Ella tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó Jesús, literal. Este será grande, y en el versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya, pero acá en el versículo 33 donde empieza el problema. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿qué pasa acá? Los amilenialistas leen el versículo 31 y prácticamente todo el 32 de forma literal y lo interpretan literal, va a ser así. Pero cuando llegan al versículo 33 dicen, no, eso es un símbolo. No está hablando de Israel, la casa de Jacob, no, sino que está diciendo que la casa de Jacob, en este caso es la iglesia. Ya Dios ya terminó su relación con Israel y ahora comienza a reinar en el corazón de los creyentes para siempre. Entonces, ahí, ¿cuál es el criterio que ellos han usado para decir que el 31 es literal y el 33 es simbólico? Bueno, habría que preguntarles. Finalmente, también consideremos esto. Las profecías que se han cumplido totalmente o en forma parcial, las profecías que se han cumplido, pero la mitad, por ejemplo, después vamos a hablar de eso también, eh, se han cumplido de forma literal. Entonces, ¿por qué las otras profecías tendrían que cumplirse de forma simbólica? Hay un tema ahí bien conocido sobre una profecía de Daniel en el capítulo 9, desde el versículo 25 en adelante, que habla de las 70 semanas. Después ahí yo creo que vamos a tener bastante tiempo para hablar de eso. Pero son periodos de años. 7 años, 7 años, cada semana es un periodo de 7 años, así como las semanas que pagó Jacob para estar con Raquel, su esposa. Em, entonces, esos periodos de 7 años son entendidos de forma literal por todos, en este caso milenialistas y premilenialistas, después vamos a hablar sobre esos términos, pero la última semana, que corresponde a la semana que se entiende que es la gran tribulación, la tribulación en verdad, hablando con los términos correctos, eh, se entiende de una forma simbólica. Entonces todo literal menos la última semana. 69 semanas literales, la última semana simbólica. ¿Qué criterio se usa para eso? Bueno, ahí también habría que entrar a picar. Eh, ahí también había un ejemplo ahí que la primera venida de Jesucristo fue literal. La segunda venida de Jesucristo también lo será. El Señor Jesucristo vendrá y vendrá, pondrá su pie en la tierra, literalmente. Como dice Zacarías 14 también. Ahora veamos el segundo principio. Bien, hermano, vamos avanzando. Que es interpretar la profecía con otras profecías. Lo primero me demoré más, acá vamos a ir un poquito más rápido. Y acá quiero citar nuevamente, ya lo había leído, pero quiero citar nuevamente Primera de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eh, ¿Qué significa eso? Que no, la profecía tiene que ser entendida a la luz también de lo que la palabra de Dios completa está diciendo. Por ejemplo, Apocalipsis 20 habla del milenio, eh, pero no es el único pasaje que habla del milenio. Prácticamente todos los profetas, menores y mayores, hablan, se refieren al milenio. Isaías, Daniel, Jeremías, Oseas, que lo hemos estudiado en la iglesia, también habla bastante sobre el milenio. Entonces no es solamente Apocalipsis 20.
Si dijéramos que solamente Apocalipsis 20 habla sobre el milenio y eso lo interpretamos de forma simbólica, tendríamos que tratar también sobre todos los otros pasajes de prácticamente todos los profetas que han hablado sobre el milenio. Otro ejemplo podría ser como Daniel 7 habla sobre el anticristo, pero no es el único pasaje que habla sobre el anticristo. Nosotros mismos estudiando Primera de Juan, en el capítulo 2 veíamos que también se hablaba ahí sobre el anticristo y también Pablo habla sobre él. Y ahí podemos ir complementando la información, pero no negándola. Lo que dice Juan no viene a corregir lo que dijo Daniel, o no viene a corregir lo que se ha entendido que ha dicho Daniel, no, sino que viene a confirmar y a dar mayor información sobre lo que ya Daniel había dicho en el capítulo 7. Y después en Apocalipsis 13 también se vuelve a hablar sobre ese tema. Eh, Pasemos al principio número 3. Entonces ya sabemos tres cosas, dos cosas que tienen que ser interpretadas de forma literal la profecía, entendiendo cuando hay figura retórica y cuando no lo hay. Lo segundo es que hay que considerar también las otras profecías. Las profecías no están solas, tienen hermanas. Y lo tercero es que la profecía tiene que ser interpretada considerando que hay posibles intervalos de tiempo. Yo le había mencionado que hay profecías que se han cumplido, pero solamente hasta la mitad. Quiero citar algo del libro también, ese que lo voy a mostrar nuevamente, Entienda la profecía bíblica, de los últimos tiempos, digo, de Paul Benward, donde dice, en tales pasajes, cuando el escritor vislumbró los sucesos en su época, los veía a lo lejos en el tiempo, los veía a lo lejos en el tiempo que hay entre estas. Esto ocurre especialmente en lo concerniente a los sucesos del primer y segundo advenimiento. Es como si yo estuviera en una montaña, acá, y yo estuviera acá encima de la montaña, y viera otras montañas, viera una montaña, otra montaña, otra montaña acá, y yo viera todas las cimas. Entonces yo dijera, hay un camino, y es recto, y va a ir por todas las, como si construyeran unos rieles de trenes que pasaran por encima de las montañas. Pero no estoy considerando que entre una punta, una cima de una montaña y la de la otra, se forma un valle, hay una caída ahí, hay un tiempo. Entonces no se cumplió inmediatamente. La mitad de la profecía se cumplió en este año, la otra mitad se cumplió muchísimos siglos después. Y eso los profetas originalmente no lo consideraban. Pero sí, por ejemplo, ellos sabían que había un evento y había otro evento. El problema es que no sabían cuándo se iban a cumplir ambos. Algunos entendían que iba a ser incluso el mismo día. Pero veamos un ejemplo. Zacarías 9. Vamos a ver el versículo 9 primeramente. Alégrate mucho, hija de Sión, hablando de Jerusalén, da voces de júbilo. ¿Cuándo es que Jerusalén dio voces de júbilo? He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cuándo es que vino el rey de Israel a Jerusalén y ellos dieron voces de júbilo? Y vino un rey, un justo y salvador y humilde. ¿Y cuándo es que vino sobre un asno? Entonces, y eso se está diciendo muchos siglos antes de cuando ocurrió la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, sobre un pollino, hijo de asna. Y claro, ahí podemos ver que el versículo 9 fue cumplido precisamente en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero el versículo 10, miren lo que dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Entonces acá está hablando de destrucción de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces el versículo 10 no se iba a cumplir sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Y es un tiempo larguísimo, hasta ahora más de 2000 años. O sea, no, casi 2000 años hasta ahora. Y Zacarías no veía esa brecha de tiempo que estaba entre estas dos cimas de montañas. No veía que habían más de 2000 años ahí, sino que veía un evento y luego veía otro. Él no sabía si ese evento se iba a cumplir al siguiente día, o al siguiente año, o a los siguientes 10 años. No lo sabía, pero sabía que eran eventos diferentes. Eso sí.
Un ejemplo, uno de los más conocidos, es lo que pasa en Lucas 14, Lucas 4, 16 al 21, donde cuando Jesús entra y lee el pergamino, lo que es la lectura de Isaías 61. Y él dice, esto se ha cumplido hoy día, ustedes lo han visto, pero lee solamente una parte de esa profecía. Y la siguiente parte, esa no la lee. Él dice, esto todavía no se cumple, prácticamente está diciendo eso. Y es porque eso va a ocurrir no en su primera venida, que es cuando lo que leemos en los cuatro evangelios, sino que va a ser cumplido en la segunda venida. Por eso, la profecía está dada, y fue una en Isaías 61, pero se componía de varios eventos. Uno de esos eventos fue cumplido cuando Jesús estaba precisamente leyendo ahí, y el otro evento será cumplido cuando el Señor venga. Por ejemplo, si leemos Daniel 12, no, ¿dónde dejé la Biblia acá? No lo puse en la diapositiva, pero si leemos Daniel 12, déjenme buscarlo. Daniel 12, versículo 2, dice esto: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ya, entonces está hablando de resurrección. Personas que están muertas, están enterradas, pero van a ser despertadas, van a ser resucitadas. Y acá se habla de dos eventos, uno para vida eterna, unos. Va a haber un grupo que va a ser resucitado para vida eterna y va a haber otro grupo que va a ser para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ahí se está hablando de dos tipos de resurrección, unos para vida eterna, otros para confusión, para condenación eterna. Pero si vamos a textos como Juan 5, 29 y Apocalipsis 20, versículos 4 y 5, vamos a poder ver que hay un intervalo de 1000 años entre una resurrección y la otra. Y eso Daniel no lo veía cuando estaba escribiendo lo que leemos ahora en Daniel 12. Él sabía que iban a ocurrir esas dos resurrecciones, pero no sabía cuánto tiempo de diferencia iba a haber. Juan, después cuando escribe Apocalipsis, entiende que van a haber 1000 años. Y lo mismo que había mencionado también antes sobre Daniel 9, 24 al 27, sobre la profecía de las 70 semanas, que entre la semana 69, es decir, ¿cuánto es 69 por 7? Es como 463 años, y los últimos 7 años van a haber prácticamente un periodo indefinido que todavía no sabemos cuándo el Señor venga. Y va a comenzar la gran tribulación. Bien, entonces ahí tenemos tres principios ya. Primeramente, que la escritura, la profecía tiene que ser interpretada de forma literal. Segundo, que la profecía tiene que ser interpretada considerando a las otras profecías. Y tercero, que la profecía tiene que ser interpretada considerando que no siempre se cumple toda en el mismo día. Y ahora lo cuarto es interpretar el lenguaje figurativo de modo escritural. Esto es considerando tres puntos. Primeramente, el contexto inmediato, donde hay algunos símbolos en la escritura que son interpretados de inmediato. Entonces, como cuando Daniel está viendo una simbología y le pregunta al ángel, ¿qué es esto? Y el ángel le explica. O cuando, por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos en Apocalipsis 17:1, hay una profecía ahí que es simbólica, pero se explica de inmediato en el versículo 15. O Ezequiel 37:11 está explicando precisamente lo que los versículos anteriores están diciendo. O sea, hay una profecía ahí donde está Ezequiel, hay unos huesos secos y esos huesos comienzan a llenarse, a tomar vida un cuerpo, comienzan a resucitar esos cuerpos ya y Ezequiel dice, ¿qué es eso? Entonces en el versículo 11 Dios se lo explica, ahí de inmediato. Entonces acá no hay nada que discutir. Se explicó la profecía ahí mismo, entonces ese es el significado. Eh, Acá, el segundo punto es el contexto general, donde si bien hay pasajes que no son explicados de inmediato, yo al conocer otras cosas que la escritura dice sobre esos símbolos, puedo también entender de qué se está tratando. Y un ejemplo es lo que dice Apocalipsis 12:14, donde se habla de alas de águila. Déjenme leer ese pasaje. Un segundito, pensé que lo había copiado, pero no. 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Vemos que hay un montón de símbolos a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Es como sumamente complicado ahí, pero si vamos parte por parte viendo cada uno de esos, como por ejemplo las alas de águilas, y vemos pasajes como Éxodo 19:4 e Isaías, uno bien conocido ahí, 40:28 al 31, vamos a ver que Juan cuando escribió esto consideraba esos pasajes, los tenía claros, y él los está usando para dar a entender algo, que Dios los está cuidando y que Dios los va a liberar, a pesar de todo eso, y que va a ser Él el que va a dar todo lo suficiente para que puedan escapar con esas alas de águila de el sufrimiento que están teniendo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Eso es lo que enseña entonces lo que son las alas de águilas. ¿Debiese ser interpretado de otra forma? Al menos si consideramos las otras veces que se ha hablado de alas de águilas en la Biblia, no. De eso está hablando las alas de águilas. Y lo último es el contexto cultural, hablando de que hay cosas que quizás no son explicadas en la Biblia. Allí yo menciono el ejemplo de la piedrecita blanca en Apocalipsis 2:17, que no hay ningún texto donde se hable de la piedrecita blanca, pero a nivel de cultura se puede entender eso. Miren, yo les quiero mostrar otro libro, que es este, Comentario del contexto cultural de la Biblia. Y hay uno del Antiguo Testamento y hay otro del Nuevo Testamento. Parece que se va a ver al revés, pero bueno, ahí espero que no pase eso. Y acá yo puedo buscar el versículo de Apocalipsis 2:17. Ah, pero este es del Antiguo. Verdad que Apocalipsis está en el Nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente sobre el tema de la piedrecita blanca. El símbolo, no, acá. Puede resultar muy significativo que cuando se lleva a cabo algún juicio, los miembros del jurado usaban piedras negras cuando fallaban a favor de la culpabilidad de una persona y piedras blancas para votar a favor de su inocencia. El Antiguo Testamento asocia el cambio de nombre con una promesa. Entonces ahí podemos saber que había un tema usado en los juicios cuando se declaraba una persona inocente con una piedrecita blanca. Entonces acá cuando dice que se le dará una piedrecita blanca a ellos, quizás con la misma Biblia no se puede interpretar, pero sí con otros textos, o sea, con otros conocimientos de cosas culturales de aquel entonces. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano, ya sabiendo todo esto, estos principios para entender la escritura? Que obviamente, además de conocer todo esto, necesitamos depender del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, lo vimos al comienzo, es el que nos permite entender todas las cosas. Además, tenemos que aceptar la profecía bíblica como palabra de Dios. No tenemos que menospreciarla, no tenemos que dejarla para el final. No, es palabra de Dios y es autoridad para nuestras vidas. También tenemos que reconocer que la palabra de Dios es verdad, ¿ya? Entonces, no, obviamente lo que se está diciendo ahí va a pasar. Tenemos que someternos a la palabra de Dios antes que a la teología. Y también tenemos que, porque por ejemplo, uno puede decir, ya sí, mi postura teológica es esta. Pero antes de eso, que está bien, está bien que tú tengas esas cositas claras, pero antes de eso tienes que ver lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, no es así porque el libro de teología sistemática dice eso, o porque la clase del pastor Guido dice eso, no, es porque la Biblia dice eso y has llegado a la conclusión de que la Biblia te ha enseñado esas cosas. Y a su vez, no es que la teología sea algo venenoso, no, tenemos que conocer lo que la teología está diciendo y tenemos que conocer que hay personas que incluso piensan distinto. Pero es bueno que tenga una posición, no para que marque y diga, ah, acá están los premilenialistas, aquí están los amilenialistas, no nos hablamos. No, no es así, sino que para tener claro lo que yo creo y mantenerme siempre humilde cuando veo personas que toman posiciones diferentes. Pero independiente de eso, dar y buscar dar gloria a Dios con lo que estamos aprendiendo, porque estamos viendo que finalmente Dios va a cumplir sus planes, se va a llevar a cabo su voluntad y su nombre será glorificado para siempre. Entonces, pongamos diligencia a esto porque es para el Señor. Hermano, todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlas para el Señor, para darle gloria a Él. Incluso, por supuesto, interpretar la palabra, entender lo que Dios ha querido decir. Entonces, bueno, hermanos, yo creo que además puedan haber preguntas, entonces me pueden hablar al WhatsApp o mandar al correo o usar, por supuesto, el formulario que yo les voy a enviar para eso. Y
seguimos el viernes 7 de octubre. Ustedes van a recibir el material al correo que enviaron el formulario. También se pueden ir inscribiendo. Este video yo igual lo voy a enviar al grupo de la iglesia de WhatsApp para que todos lo puedan ver. Y también se pueden seguir inscribiendo a medida que van pasando las clases, no se compliquen por eso. Y en el material también están las preguntas que ustedes van a tener que responder. Recuerden que eso no es para enviarlo, sino que es para que ustedes puedan trabajar con lo que han aprendido. Y van a recibir también el formulario para hacer preguntas. Así que hermanos, dejémoslo hasta acá. Sabemos que este es un tema complicado, pero el Señor nos puede ayudar a entenderlo. Así que mucho ánimo y ahí seguimos. Nos vemos el 7 de octubre. Muchas, muchas bendiciones, queridos.